Chicos, en este nuevo video te traemos un aporte interactivo para fortalecer el concepto de mol y la ley de Avogadro. Iniciemos con la representación o con la pequeña animación. Bien, veamos este primer video que nos dará un acercamiento o les dará un acercamiento respecto de la definición de mol. Para saber cuántas partículas de ozono hay en el aire. Se suma y 12 más 2 por 16 es igual a 44. Bien, hemos escuchado y reproducido este pequeño vídeo que nos ayuda a comprender o reforzar el concepto de mol. Recuerda que el mol
es una unidad de cantidad de materia en la cual siempre existe para la mol de la sustancia una cantidad definida de moléculas, átomos o iones que lo componen, que es 6,02 o 6,022 por 10 a la 23 unidades que lo componen, sean átomos, moléculas o iones. Los ejemplos que nos dieron sustancias como el carbono, que es un elemento, dióxido de carbono, que es una molécula covalente, cloruro de sodio, que era una molécula iónica, por lo cual lo expresaron en el caso del compuesto covalente en términos de toda su masa y en términos del compuesto iónico a través de los iones que lo componen. En todo caso, lo interesante es entender y reforzar que un mol de cualquier sustancia contiene 6,022 por 10 a la 23 unidades y que cada mol tiene una masa diferente. Tener las mismas unidades no significa que la masa global del mol sea igual, porque esta masa global del mol depende de el número atómico de los elementos que componen la molécula o el número atómico que compone el elemento, si estás hablando del elemento, o iones en este caso. Pasemos a las conversiones. Bien, cuando tenemos masa, si tenemos masa, podemos pasar a mol. De mol podemos pasar a número de moléculas y de mol también podemos pasar a un volumen de gas y viceversa. Para hacer conversiones entre masa y mol, se indica, aunque el número de partículas que contiene un mol es 6,022 por 10 a la 23, siempre es el mismo sin importar la sustancia considerada, la masa de un mol de elementos diferentes también es distinta. Esto sucede porque la masa de un átomo de un elemento específico no es igual a la de otro, pues difiere en el número de protones y neutrones. Eso lo podemos verificar a través de la tabla periódica. Entonces, ¿cómo saber qué masa tiene un mol de un elemento o sustancia? La masa atómica de cada elemento ha sido ya determinada de forma experimental y puede consultarse en la tabla periódica. Ahora, si expresas la masa atómica de cualquier elemento en gramos, obtienes la masa de un mol o masa molar de este elemento específico. Por ejemplo, la masa atómica del carbono es 12 UMA. Por lo tanto, la masa molar de carbono es 12 gramos por mol gramo, o dividido entre mol gramo. Pero la mayoría de las sustancias que conocemos no se componen de un solo elemento. Están formadas por moléculas. Para conocer la masa de un mol o masa molecular de una molécula en particular, hay que sumar las masas atómicas de todos los átomos que componen a esta molécula. Por ejemplo, una molécula de agua está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. Como el hidrógeno tiene un UMA y el oxígeno 16 UMA, la masa molar del agua es aproximadamente 18 gramos por mol. Para convertir cantidades más complejas a un solo mol, puedes usar la regla de 3 o factor de conversión, en este caso más convenientemente. Observa las siguientes expresiones o fórmulas. Si tienes la cantidad de la sustancia, o sea la masa, multiplica por un mol dividido entre la masa atómica o molecular. Atómica si estás hablando de átomos y molecular en el caso que estés frente a una molécula. Esto te dará como resultado la cantidad de moles de esa sustancia. También si tienes las cantidades de moles, también puedes multiplicar por el número de masa atómica o molecular, dependiendo del caso que tengas, dividido entre la mol de la sustancia, lo cual te daría la cantidad de sustancia básicamente. Por eso las masas y las moles se pueden relacionar y se pueden convertir de una a la otra dependiendo del dato que contengas. Siguientes conversiones. Conversiones entre mol y número de partículas. El mol es una unidad que sirve para medir la cantidad de una sustancia. Está basada en el conteo de átomos, moléculas, iones, electrones, radicales u otras partículas o grupos específicos de estas. Por definición, la cantidad de partículas que contiene un mol siempre será la misma sin importar
el tipo de partículas ni la sustancia considerada. Esta cantidad es 6,022 por 10 a la 23 partículas. De la misma forma que cuentas millares de hojas o papel o millares de granos de arroz, puedes decidir contar moles de átomos, moles de moléculas, moles de sustancias o moles de otros. Por ejemplo, lo que es igualmente válido decir que 18 gramos de agua, H2O, hay un mol de agua con 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cómo decir que 18 gramos de agua hay 2 moles de hidrógeno con 12,044 por 10 a la 23 átomos y un mol de oxígeno con 6,022 por 10 a la 23 átomos? En el caso del hidrógeno ha cambiado a 12,044 por 10 a la 23 en relación de que existen 2 átomos, si quieres referirte solo al hidrógeno. Entonces, sin importar la sustancia, la masa o el volumen, si decides contar átomos o moléculas, un mol siempre tendrá 6,022 por 10 a la 23 partículas. Con esto en mente, para convertir de moles a número de partículas o hacer la operación inversa, solo necesitas guardar esta proporción. Para convertir cantidades más complejas a un solo mol, puedes usar la regla de 3 o factor de conversión. Observa las siguientes expresiones. Si tienes el número de partículas, tendrías que multiplicar por un mol que contiene 6,022 por 10 a la 23 partículas de esa sustancia. En el caso de aquí obtendrías la cantidad de moles a partir de la cantidad de partículas que tiene. Pero si lo que tienes es la cantidad de moles, pues también puedes multiplicar por 6,022 por 10 a la 23 que contiene una mol de esa sustancia. Por lo tanto, obtendrías entonces el número de partículas. Recuerda que las partículas pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, etcétera, como se ha dicho acá, pero por lo regular siempre lo hemos explicado nosotros como la forma más sencilla, como átomos, moléculas o iones. Bien, la conversión entre mol y volumen de gas, un poco más adelantado tal vez para lo que has visto hasta ahora, pero que no es totalmente ajeno al conocimiento previo. Sabemos que un mol de cualquier sustancia tiene siempre el mismo número de partículas, 6,022 por 10 a la 23, que la masa de un mol es variable y depende de la masa de la sustancia considerada. De la misma forma que una docena de huevos no pesa lo mismo que una docena de ladrillos. La masa de un mol es una sustancia, es diferente a la masa de mol de otras distintas. Pero ¿qué pasa cuando queremos medir la cantidad de un gas? Como es difícil pesar un gas, utilizamos su volumen. La ley de Avogadro establece que a igual temperatura y presión, volúmenes de gases diferentes contienen el mismo número de moléculas, por lo que un mol de cualquier gas ocupa siempre el mismo volumen, si se mantienen las mismas condiciones de temperatura y presión. Se ha podido comprobar que estas condiciones normales, es decir, una atmósfera de presión y 273 Kelvin, el volumen que ocupa un mol de cualquier gas es 22,4 litros. Tienes que recordar que 273 Kelvin en escalas Celsius es 0 grados Celsius. Bien. Entonces, perdón, 273 Kelvin. Entonces, sin importar el gas, un mol de gas en condiciones normales siempre ocupará un volumen de 22,4 litros. Para convertir de moles a volumen de un gas o hacer la operación inversa, solo necesitas guardar esta proporción, como siempre. Para convertir cantidades más complejas, puedes utilizar las conversiones de gas. Si tienes el volumen del gas conocido, recuerda que un mol, si estás en esas condiciones de presión y temperatura, una atmósfera de presión como temperatura, como presión absoluta, y 273 Kelvin como temperatura absoluta, entonces tendrías el valor de una mol que ocupa 22,4 litros como factor de conversión y obtendrías el número de moles. Si tienes el número de moles y lo multiplicas por 22,4 litros,
que ocupa una mol, entonces tendrías el volumen del gas y viceversa. De esta manera tienes las conversiones que puedes llegar a tener a partir de masa a mol y viceversa, mol a número de partículas y viceversa, y mol a gas y viceversa. Practicando con el mol, vamos a hacer una pequeña verificación. Nos indica, vierte la cantidad necesaria de metanol. Nos ha entregado metanol CH3 o H en el vaso de precipitados que está sobre la báscula para obtener 0,25 mol de esta sustancia. Arrastra los vasos de precipitados uno sobre otro para agregar o quitar. Bien, recuerda que el metanol es un tipo de alcohol que contiene un solo átomo de carbono y, entre otras cosas, es una sustancia venenosa. El alcohol etílico es otra sustancia que es la que se utiliza para antisépticos y bebidas alcohólicas, pero en este caso nos estamos hablando de metanol. Nos dan la expresión de la forma molecular CH3COH, tiene un carbono, un número atómico con un número atómico de 6 y una masa atómica de 12, el hidrógeno, símbolo H, número atómico 1, masa atómica 1, oxígeno O, número atómico 8 y masa atómica 16. Con estos datos trabajaremos, aunque son datos aproximados, independientemente de que consultes una tabla periódica y que los datos sean un poco diferentes, lo de la masa atómica y los números atómicos con respecto a la masa atómica promedio. Entonces, si tenemos un carbono, eso obtendría 12 UMAS que te aportarían a la masa molecular. 3 hidrógenos, siendo que el número masa atómico es 1, serían 3 UMAS más que te suma a la masa, serían 4 hidrógenos con el del OH, por lo cual te sumarían 4 UMAS y 12 del carbono llevarías 16. Y tendrías un oxígeno de 16 dándote aproximadamente otro aporte de 16 UMAS. Así que tendremos, repasamos, 12 UMAS por parte del carbono, 4 UMAS por parte de los 4 hidrógenos, 12 más 4 te da 16, y 16 UMAS por parte del oxígeno. Así que 16 más 16 estaríamos en un valor de 32. Quiere decir que el metanol tiene una masa atómica de 32 UMAS. Por lo tanto, su mol corresponde a 32 gramos dividido en cada mol. Si tenemos 0.25 moles, o lo que queremos agregar es 0.25 moles a el vaso de precipitado, sabiendo que conocemos que una mol de metanol es 32 gramos y necesitamos agregar 0.25 mol, 0.25 mol es la cuarta parte de una mol entera, o sea, 1 sobre 4, lo cual daría la cuarta parte de 32 también, 32 gramos. 32 dividido entre 4 nos daría 8, o 32 multiplicado por 0.25, que es lo mismo, tendríamos 32 gramos de metanol multiplicado o más bien 0.25 moles de, que es el dato que tenemos, 0.25 moles de metanol multiplicado por 32 gramos dividido entre una mol de metanol, lo cual nos dará 0.25 por 32, nos dará automáticamente el valor de 8 gramos. Si esto es correcto, debemos agregar entonces 8 gramos de metanol en el vaso precipitado que está encima de la báscula. Intentemos entonces. Agregamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Y verificamos. Muy bien.
la masa de un mol de cualquier sustancia depende de la masa de las partículas que lo componen. Tendríamos 32 gramos de metanol sobre un mol de metanol multiplicado por 0.25 mol de metanol, dándonos 8 gramos. Como la masa molar de carbono es 12 gramos, la del hidrógeno es 1 y la del oxígeno es 16, y una molécula de metanol tiene un carbono, 4 hidrógenos y un oxígeno, la masa molar es 32 gramos. Solo tenemos que multiplicar esta cantidad por la cantidad de moles que deseamos obtener, en este caso 0.25 mol de metanol, que pesan o tienen una masa de 8 gramos. Excelente. Ahora nos dice, vierte la cantidad necesaria de azufre S en el vaso de precipitado que está sobre la báscula para obtener 3.01 por 10 a la 23 átomos de esta sustancia. Arrastra los vasos de precipitado. Bien, si tenemos esta cantidad de átomos de azufre, sabiendo que el número atómico es 16 y que la masa atómica es 32, la del azufre, ¿no? Su número atómico es 16 y su masa atómica es 32, tendríamos que verificar cuánto contendría esto. Bien. Su masa atómica es 32 en relación a la forma como se presenta, ¿no? 32. Si tenemos 32, su masa atómica, entonces su masa es de 32 gramos por cada mol. 32 gramos de azufre contendrían 6,022 por 10 a la 23 átomos. Bien, quiere decir que si una sola mol contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos y lo que tengo son 3,01, recuerda que tendrías que multiplicar la cantidad que tienes de átomos, 3.01 por 10 a la 23, por la cantidad que es un mol, en este caso, un mol sobre 6,022 por 10 a la 23 átomos, multiplicado, entre otras cosas, por 32 gramos sobre un mol. Bien, directamente. Esto nos dará 3.01 por 10 a la 23 dividido entre 6,022 por 10 a la 23. Eso nos da 1 sobre 2 o 0.5 multiplicado por 32 nos dará 16. Quiere decir que en el fondo 16 gramos de azufre contendrán 3.01 por 10 a la 23. Si esto es correcto, lo podremos verificar y veremos la expresión y el cálculo. 1, 2, 4. Vamos, agreguemos. Y hemos llegado a 16. Verificamos y nos dice, muy bien, la masa de un mol de cualquier sustancia depende de la masa de las partículas que lo componen. El número de partículas que contiene un mol siempre será el mismo, 6,022 por 10 a la 23. Arrancamos con 3.01 por 10 a la 23 átomos de azufre. Si una mol de azufre contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre, multiplicado, si 32, gramos de azufre se contienen en una mol. Por lo tanto, te da 16 y esa era la cantidad que deberíamos agregar. Aquí abajo aparece el resto de la explicación. Vierte la misma cantidad de moles de hierro en el vaso de precipitado del centro como moles de cobre tiene el vaso de precipitado de la izquierda. Bien, queremos agregar el número de moles de hierro como el número de moles de carbono. Te voy a dejar el enlace de esta interacción o esta reproducción animada en los comentarios del video para que puedas chequear y verificar por tus propios medios el mismo ejercicio que estamos realizando. Te queda como tarea verificarlo por tus propios medios. Recuerda entonces que el cobre tiene un número atómico de 29, masa atómica 63.5, el hierro, número atómico 26 y masa atómica 56.
Lo voy a verificar. Te dice, inténtalo nuevamente y hasta que no lo realices no lo podrás conceptualizar. Presta atención a lo indicado y puedes verificar esta tarea justo en el enlace que te van a quedar en los comentarios que te voy a dejar. Muchas gracias por tu atención. Verifícalos y compártelos conmigo